menos comercial que puede existir en YouTube. Si alguien está en discrepancia con los conceptos y con las tesis que aquí se proponen, obviamente tiene todo el derecho a opinar y sobre todo pues a opinar. Parce, sí, yo sí creo que si se incentiva al empresario, la clase obrera va a mejorar. Eso es claro, pues si se le dan condiciones al empresario, la clase obrera va a mejorar. Todo empresario per se quiere crecer y para crecer necesita que su operación se multiplique. Y eso significa puestos de trabajo, pero también significa trabajo calificado. Entonces es bacano. Y además que cuando hay mucha oferta de trabajo, la mano de obra sube de valor. Entonces uno como empresario, ya hay mucha oferta de trabajo, lo que no hay es tanta mano de trabajo, ¿cierto? No hay tanta fuerza de trabajo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Por oferta y demanda. A usted le toca entrar a pelear con los empleados. Usted tiene X empleados y quiere crecer, pero no hay tanto en el mercado. Hay mucha oferta de trabajo, pero no hay tanta fuerza de trabajo disponible. Entonces, usted le toca empezar a pagarle mejor a los trabajadores para que se vayan con usted. Eso siempre ha pasado en el capitalismo en todos lados del mundo. Ahí es donde la mano de trabajo, por la oferta y demanda, se valoriza. Punto 1. Punto 2, entender que desde la izquierda siempre se ha vendido que la industria y los industriales y el capitalismo y los empresarios son unas ratas asquerosas. Eso no es así. Yo todo lo que he visto es todo lo contrario. Lo vi en mi papá, lo vi en los amigos de mi papá, lo veo en amigos míos constantemente. Es una preocupación enorme por sus empleados. Es lo que yo siempre he visto. Entonces, partiendo de ahí, no se puede partir del punto de vista que los empresarios son unas ratas, entonces no les ayudemos, porque la evidencia real dice otra cosa. Hay un discurso aprendido desde los núcleos proletarios, desde los barrios, desde todo eso, que es injusto y que yo lo que veo es otra cosa. Yo sé que aquí mucha gente venía del campo y cogió trabajo en empresas, y esas gente, buenos trabajadores que siempre cumplían y lograron que sus hijos fueran profesionales. Es una manera de salir del hueco y lo cuentan cientos de miles de familias acá. Que su familia era humilde, cogió un trabajo y lograron salir adelante porque sus hijos sí se hicieron profesionales y todo empezó a mejorar, y ya la tercera generación todavía mucho mejor. Entonces yo creo que ese es un camino. Pero más allá de todo, el gobierno sí puede hacer cosas para ayudar a que los empresarios mejoren y la gente mejore. Y hay cosas que son cruz. Todo gobierno las puede hacer, pero nunca las hacen. Punto número 1, cruz. Déficit cero. Todo gobierno se debería comprometer al déficit cero. ¿Qué es el déficit cero? Que yo no gasto más de lo que produzco, más de lo que tengo. Todos los gobiernos gastan más de lo que producen, más de lo que tienen y se endeudan. Ahí ya viene un problema, porque a ti te están condenando a pagar una deuda, y eso es como se paga, con impuestos. Siempre con impuestos se termina por pagar la deuda externa. Y eso empeora la vida de los empresarios, pero también de la gente, porque los impuestos se lo cargan en gran medida en Colombia, se lo cargan más a las empresas que a la gente, pero a la gente también le cargan algo. Déficit cero. Warren Buffett es uno de los economistas más textos que existe en el mundo. Él creó una empresa que se llama Berkshire. Esa Berkshire es una locura, gente muy rica, y él siempre ha criticado a los políticos porque él dice que a los políticos no les importa la gente, ni de derecha ni de izquierda, ninguno. Los políticos lo que quieren es el poder, más que la gente. Y ellos, para perpetuarse en el poder, cogen la mano, cogen el dinero público, cogen el tesoro público y reparten dádivas, dan plata por aquí, dan platas por allá, montan proyectos, hacen cosas, dan vainas para favorecer, dan contratos a diestra y siniestra a todo el mundo,
y juegan con la plata pública como si fuese de ellos, y eso les permite generar un montón de simpatías y perpetuarse en el poder. Eso es muy grave. ¿Y qué dice Warren Buffett? Warren Buffett dice es muy fácil. Si quieren que tengamos déficit cero acá en Estados Unidos, es muy fácil. Si al final de un año o al final de un gobierno, al final de un periodo de 4 años, el déficit no fue cero y nos tuvimos que endeudar, todos los congresistas de ese periodo, quedan inhabilitados para reelegirse. Qué belleza Warren Buffett, un tipo que ha sido un multimillonario pero salió de abajo y que no hace sino regalar plata al mundo. Es un tipo, un filántropo que da plata a diestra y siniestra. Qué bonito la plata así. Entonces, él dice eso. Es que el problema es que Estados Unidos siempre gasta más de lo que tiene y por eso están en una crisis tan berraca. Y los políticos van y emiten billetes sin respaldo y eso está generando un problema enorme. Hay que cerrar el Banco Central. Claro que hay que cerrarlo porque los políticos para reelegirse cogen sin escrúpulos y se ponen a emitir billetes y a comprar favores. Y eso es muy grave. Entonces, gobierno que se exceda y que no presente déficit cero, todos esos congresistas no quedan inhabilitados para reelección. Pero el objetivo es el déficit cero. Punto 2, inflación. La inflación es cero. O sea, la inflación no puede crecer, tiene que estar en cero o muy cerca del cero, 0,2, 0,3. Como en muchos países del mundo. Es que la gente cree que eso es imposible. No, en muchos países del mundo es así. Y lo hace la gente en los hogares. Un hogar está pasando por dificultades, parce, aprieta el cinturón. Nos toca guerrearlo un poco hasta que salgamos del hueco. Muchos países lo logran, te cuento. La inflación es el encarecimiento de la vida. Pero hay otra cosa, un proceso adverso que se llama deflación. Es cuando el costo de la vida baja. Eso parece un cuento de ciencia ficción, pero eso, por ejemplo, pasó el año pasado en Costa Rica. Costa Rica a final de 2025 presentó una deflación del 2,6%, o sea, la inflación es del 0 para arriba y la deflación se marca como menos, o sea, menos 2,6%. El costo de vida bajó, no, ni siquiera fue que no aumentó, que eso es cero, no, bajó. Y lo hicieron en Costa Rica, Costa Rica, sí se puede, marica. En Polonia lo vienen haciendo durante años. Japón durante más de 20 años tuvo déficit cero. El año pasado se lo subió un poquitico porque tuvieron que hacer unas jugadas ahí de gobierno, pero fue poquito, estuvo por debajo del 1. Países como Suiza, déficit cero. Liechtenstein, déficit cero. Inflación cero. Ya estamos en el punto de la inflación, no del déficit. China, inflación cero, 0,2 en China. Marica, hay un montón de países que lo logran y nosotros no. El Salvador de Bukele, inflación 0,4, 0,3. ¿Eso qué hace? Si el valor de la vida, si el costo de la vida no aumenta y a usted sí le aumentan el salario, pues usted mejora su poder adquisitivo y usted va a poder estudiar, leer, comprarse un libro, gastar en cosas que le gustan, aprender a tocar un instrumento y así usted sale del hueco. Y los empresarios no van a tener que subir tanto el precio de sus productos porque no tienen que no tienen que cargar una inflación. Entonces su precio va a ser muy competitivo y va a permitir que la gente compre. Es que el truco, Cruz, siempre es el volumen. El truco no es que mi producto valga mucho, no, el truco es que valga poco, pero que venda mucho. Ahí es donde está el billete realmente, es en los volúmenes. Como con muchos sus precios, tiene que tener una inflación bajita al cero, y así usted no aumenta el precio de la inflación y todos van a crecer. Entonces, otra cosa con la que comprometerse, con la inflación cero, con mejorar el poder adquisitivo de las personas, y usted va a ser muchísimo más competitivo. Cuando usted tiene déficit cero y tiene inflación cero, ¿qué le ocurre a su moneda? Como la gente de su país es
mejora su poder adquisitivo, su moneda se reevalúa, también hay una reevaluación de su moneda local. Eso es un dominó, eso es un efecto dominó y todo empieza a mejorar, todo empieza a mejorar. Y mira que no he hablado de bajar impuestos. No he hablado pues como de quitarle impuestos a la gente, que impuesto de rodamiento, el impuesto de semaforización, bajar el IVA del 16 al 11, no he hablado de todo eso. Solo he hablado de cosas que son de macroeconomía. Parce, ordene el país. Deje de pensar en gastarse la plata en la reelección que viene, que eso no es sino generar deudas y compromisos con otros. Y mira que son poquitas cosas. Me gustaría hablar más porque son muchas cosas que se pueden hacer, pero ahí más o menos te hago una exposición corta. Cruz, otra cosa que se puede hacer, cerrar la casa de la moneda. O sea, no se emiten más billetes, dejen de emitir billetes, dejen de emitir pesos. Eso lo han hecho, Milei hizo eso. Milei, ese es uno de los objetivos de Milei y lo ha logrado. Milei dejó de emitir hace rato. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque los políticos son los que tienen control de eso y mandan a emitir, huevón. Y la inflación es un fenómeno principalmente monetario. Como la inflación es un fenómeno principalmente monetario, a mayor cantidad de billetes de una moneda, menos vale la moneda. A mayor escasez, más vale. Por ejemplo, en Ecuador en el año 2000 dolarizaron, o sea, el peso ecuatoriano dejó de existir y ellos se pasaron para el dólar. Pero ellos no pueden emitir dólares. Los únicos que emiten dólares es el Banco Central en Estados Unidos, ¿cierto? Ese es el único que puede emitir dólares, o sea que ellos dejaron de emitir. Para ellos conseguir dólares tienen que entregar un respaldo en oro, o sea que esos dólares que van a entrar tienen un respaldo real en moneda, en oro, en un valor, o en petróleo o en lo que quieran, pero entonces ya tienen un respaldo. O sea que esos dólares no son billetes de monopolio, son billetes reales que tienen un respaldo. Como solían decir los billetes, 10.000 pesos oro. Claro, porque tienen un respaldo en un banco. Si hay 50.000 millones de pesos, es porque en los bancos y en la Reserva Nacional hay 50.000 millones en oro. Entonces, eso tiene un valor real. Si no, usted empieza a emitir y se genera una hiperinflación. Ecuador en el año 2000 se pasó al dólar y la economía ecuatoriana mejoró mucho a nivel de estabilidad fiscal. Claro, porque ya dejaron de emitir, ya los politiquitos de malitas, mijo. Usted no puede meter la mano allá, vea, hazme un favor, imprimí 10.000 millones que necesitamos para tal cosa. No, porque va a generar una hiperinflación y eso fue lo que pasó en Ecuador. Había una hiperinflación, se pasaron al dólar y la nivelaron otra vez. Y se ajustaron y el país empezó a tener condiciones macroeconómicas para salir adelante. Esa no es toda la solución, falta que la gente salga a trabajar y a guerrear y que sean emprendedores y tengan proyectos, pero es parte de la solución, por lo menos hay una estabilidad macroeconómica que te permite a vos ir para adelante. Milei propuso eso en Argentina, cerremos esto, dolaricemos, vámonos para el dólar y quitémosle a los políticos la posibilidad de estar imprimiendo. Esa medida es súper poco popular. Eso es lo menos popular que hay, pero un dirigente tiene que hacer cosas que no sean populares. Tiene que hacer lo que es lo correcto. Y muchas veces es poco popular. Muchas veces es poco popular. Pero, por ejemplo, allá él quiere hacer eso. Lo que pasa es que no le ha quedado fácil, pero lo quiere hacer. Entonces está tratando de llegar a ese punto. Pero esa es una solución. Por ejemplo, la gente cree que el Banco Central, el Banco de la República, no, marica, el Banco de la República es un invento relativamente nuevo. Los países antes de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, muchos no tenían bancos de la República y eran economías muy estables. Cuando quedan los bancos centrales y bancos de la República, esos bancos por decreto nacional saquean los bancos de los privados. Y les dicen el 30%, el 40%, el 20%, el 50%, según cada legislación de sus reservas tienen que pasar al Banco de la República. Entonces el Banco de la República
De la nada se volvió multimillonario. ¿Y qué han hecho qué han hecho los políticos con eso? Ya sabemos lo que han hecho Cruz. Cerremos esos hijueputas bancos, aparidos, ladrones. Esa plata es gente de la gente que va y ahorra en los bancos y que tiene plática de ellos, de los que tienen un mínimo o hasta los que tienen mucho, y le piden el 30%, el 50% de lo que les piden en cada país de las reservas de los bancos, las tienen que entregar al Banco Federal o al Banco de la República para malgastarla, para reventarlo y quebrarlo. Y después de que lo quiebran, le pasan la deuda del tesoro y se ponen a imprimir billeticos sin respaldo y generan inflaciones que son imposibles, huevón. Entonces es una cosa muy tremenda. Por eso yo soy como Warren Buffett. Warren Buffett dice, no, parce, un montón de indelicados. Esa gente, Warren Buffett es muy rico y el man vive austeramente. Él vive con sus costumbres que siempre tuvo. Claro, tiene una casa muy linda, pero pues el man se levanta todavía a trabajar como a los 80 años. ¿Por qué? Porque le apasiona, marica, le apasiona hacer lo que hace. Y tiene una crítica muy tremenda sobre eso. Es que la gente se vuelve loca con el dinero. No, no. O sea, que hay que ser cautos con eso. Y los políticos son los que más. Parce, estoy hablando mucho. Históricamente, bueno, lo último para cerrar, es que esto es muy largo, parce, pero históricamente, claro, los bancos se ven obligados a entregarle parte de sus reservas al Banco Nacional, al Banco de la República de cada país, porque la ley se los exige. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Se gasta todo ese hijo de puta dinero. Se lo gasta. Y lo malgasta. Y después necesitan más dinero y le dicen al banco, présteme. Entonces emiten bonos. Y los bancos se empiezan a llenar de bonos que no los pagan a tiempo o los mal pagan o extienden el pago a no sé cuánto. Y muchas veces hablamos mal de los bancos. Pero los bancos, desde que crearon los bancos centrales o bancos de la República, son prisioneros del Estado también. Entonces muy tremendo porque ellos pierden la capacidad de negociar y de prestar dinero a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo los rendimientos que quería como banco. Tengo un montón de bonos. Me tocó entregarle a la Reserva Federal 30% de mis reservas. Se la malgastaron. Después me obligaron a que les prestara con unos bonos. Y yo tengo un montón de papeles, de bonos que me van pagando a gotica y yo no puedo actuar como banco. ¿Qué es lo que hace un banco? Deuda. Cruz, la deuda ha movido la economía. La economía se mueve en base a la deuda. Eso es un principio súper claro. ¿Qué es lo que se busca? Que sean deudas sostenibles, pagables, para que la gente pueda hacer un proyecto y salir adelante. Voy a conseguir un taxicito y voy a arrancar yo a trabajar para que mis hijos vayan teniendo un mejor futuro. Pero si el banco está cogido de las huevas, los rendimientos no le dan, porque el Estado del Banco de la República no le paga los bonos que emitió y que los obligó a tomar. Tienen un montón de LELIQs, de títulos, de letras, eso tiene un montón de nombres, las LELIQs, las no sé qué. Y todo eso yo tengo como banco, es un montón de papeles, pero el gobierno no paga. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que generar rendimiento. Entonces, la plata que me queda para prestar, la tengo que prestar a un interés muy alto. Y ahí es donde ya la gente pobre no se puede endeudar. Pero es culpa del banco, o es culpa del Banco Central, el Banco de la República, que generó todo este circuito, todo este círculo vicioso. Y eso es historia de la economía. Eso es una cosa muy grave. Y la gente, los bancos no generan deuda, no prestan, que eso mueve la economía. La deuda es el mayor principal de la economía. El mayor motor de la economía es la deuda. Y la deuda es sana y es buena. Y cada persona pelea con su deuda y se va midiendo y va saliendo el hueco, pero deben ser deudas posibles. Y eso es lo que pasa cuando los bancos, el gobierno central, a través del Banco de la República, pone a los bancos del sector privado en un sector, sobre el filo de la cuchilla. Parce, se cagaron en la deuda y ya la gente no presta porque el banco les pide un interés muy alto y el banco tiene la culpa. Venga, empecemos.